Hola amigos y amigas de HB Cartoon. En esta nueva lección estaremos revisando el tema de texturizado, renderizado, materiales que podemos tratar de traducir de la realidad a un estilo cartoon. Para eso he preparado esta pantalla con estos diferentes cubos donde vamos a intentar traducir de la referencia que he buscado, por ejemplo, aquí en madera, otra en metal y otra en vidrio, estos materiales justamente en estos cubos que he dibujado en una guía de trama isométrica para tener los lados del cubo prácticamente iguales. Lo único que tienen, por ejemplo, se las muestro acá, es que buscar una guía o una trama o guía isométrica. La puedes buscar también en Google, en imágenes, recortarla, traerla a Clip Studio y por ejemplo en una capa nueva, pues guiarte para realizar, por ejemplo con la herramienta de línea. Entonces, como he hecho yo, caras de un cubo de tres medidas, justo con la trama, con la cuadrícula isométrica. Regresamos a nuestra pantalla original y además he preparado para darle un aspecto de luz y sombra a los cubos y un poco más de tridimensionalidad, unas capas. Aquí las vamos a enseñar para poner la sombra más oscura del lado derecho del cubo. En este sentido, recordando lo de luz y sombras, tenemos un truco que es buscar el modo de combinación y pasar de normal a superponer. Y esto nos dará de alguna forma que el color negro se integre con el color de abajo que pongamos en las capas, semejando entonces una sombra más que un color negro. Y acá tenemos el lado del frente, que también vamos a pasar la capa de normal a superponer, y además para que se vea este lado un poco más claro que el derecho, el lado del frente, bajaremos la opacidad tal vez a un 50%. En ese sentido ya tenemos, por decirlo de alguna manera, la luz y las sombras en este cubo, y ahora lo que nos queda es colocar los colores base en cada cubo para reproducir los materiales, pero en un estilo cartoon. También eso lo he adelantado. Y por ejemplo, al cubo donde vamos a representar la madera, vamos a ponerle un color café. Al cubo de representación del metal, un color gris. Y al vidrio le vamos a dejar un color verde. El color verde del vidrio en esta capa la he dejado aparte para jugar con la transparencia de la capa. Ya que es vidrio, pues necesitaremos hacer ese pequeño truco. Podemos bajar la opacidad a un 50% también, para que lo que dibujemos detrás de la capa color verde transparente se pueda ver simulando el material del vidrio. Entonces, bueno, empecemos con la madera. Claramente, lo que podemos ver, esto lo podemos hacer
una capa nueva sobre el color base, y encima del color base de la madera, lo primero que yo noto en la referencia, si lo aumentamos, es que la madera tiene unas texturas de rayas, así que podemos simular estas texturas de rayas. Podemos usar dos opciones: una, el color negro, claramente, y nos pondríamos a dibujar en ese sentido la textura, buscando siempre que sea un dibujo estilo cartoon. O podríamos variar las rayas, en lugar de negras, a un café muy oscuro. También podemos probarlo. Buscamos en el color rojo un tono de café oscuro, bajando los valores, oscureciendo los valores, y podemos dejar tal vez para probar este. Y bueno, hacer la textura como si fuera madera. Claramente la capa de sombra que tenemos sobre ella va a oscurecer las líneas. Entonces generamos estas líneas estilo madera. Podemos hacer nuditos y darle esta dirección a esta cara. Y así generamos algo similar. A un cubo de madera. Como vemos, estos son las líneas más oscuras, pero también podemos ver que en la textura de la madera hay líneas un poco más claras. Podemos entonces aumentar los valores de este color café y probar qué tal se ven algunas líneas. Como vemos, casi no se notan, por lo que tenemos que buscar un color aún más claro. Y como les he comentado, en el contraste tenemos que buscar entonces si hemos puesto la mayoría de las líneas de color oscuro para hacer un contrapeso y que no se vea mal, las líneas claras van a ser de menor cantidad y tamaño. Esto porque se pondrían a competir entre ellas y se vería mal la opción. Aquí tenemos nuestro cubo de madera finalizado. Y pasaríamos ahora a nuestro cubo de metal. El cubo de metal, como podemos ver en la referencia nos enseña que hay zonas
como onduladas oscuras que alternan con zonas onduladas claras y de tono medio. Acá entonces vamos siempre en la capa que acabamos de hacer, donde pusimos la textura de la madera, que está sobre el color base pero abajo de las sombras, generar entonces estas opciones de claros y oscuros metalizados. Para eso nos vamos a ir al centro del color blanco y buscamos empezar tal vez con, voy a empezar con los oscuros e incluso utilizaría, ya escogiendo el gris oscuro, la herramienta de lazo para generar esas ondas en nuestro cubo metálico. Aquí ya tengo escogida la zona, le doy rellenar y ya tengo la zona de interés. Voy a hacer otra. Y podemos ver cómo empieza esta textura de metal en nuestro cubo a tomar sentido. Ahora voy al color más claro y hago lo mismo. Las hago cercanas. Siempre volvemos en el tema de los contrastes. Si estoy haciendo líneas oscuras, que son la que predomina, pues entonces las líneas claras serán de menor tamaño para que no compitan. Aquí podemos hacer unos brillos que sigan el contorno de nuestro cubo. Y todo esto es pues al azar, jugando con las formas, tratando de hacer que esto parezca metal. Podemos deshacer lo que no nos llama la atención o no nos queda tan bien y volver a intentar. El más difícil, el vidrio. Como les digo, está en una capa aparte, el color base, y pondremos debajo de él otra capa, y en esta vamos a generar los bordes del cubo como si estuviera en una transparencia. Recordemos que la capa color verde está al 50% de transparencia, por lo que si hacemos una capa debajo de esta, se podrá ver
a través. Aquí utilizaría un color blanco, activo la herramienta de línea y trato de calcular dónde iría esta base. Probablemente así. Y ahí tenemos como una transparencia de lo que es el cubo. Y ahora lo que nos toca es jugar con claros y oscuros para darle la sensación de que es un vidrio. Nos fijamos en nuestras referencias y vemos cómo algunas botellas verdes tienen zonas un poco oscuras y otras más claras con sus brillos, dando la figura de la botella. Por ejemplo, esta botella verde de aquí atrás, vemos que el fondo está muy oscuro, las paredes a los lados también oscuras y la parte central más clara. Y podemos ver en estas botellas al frente transparentes como estos brillos también le dan al material sus características. Entonces, podríamos utilizar en esta capa tal vez la herramienta de aerógrafo en un tamaño más grande. Podríamos escoger con el cuentagotas el color verde que tiene y oscurecerlo aún más. Volver a la herramienta de aerógrafo y en la parte de abajo generar esa sensación de oscuridad. Ahora sencillamente podemos con la herramienta de lazo pues cortar el excedente de verde que tenemos para dejar nada más la trama únicamente dentro del cubo y que no se note lo que se salió. Podemos encima de esto hacer unos brillos un poco más estilo cartón. Para eso podríamos irnos a los verdes claros, bastante claros, y probar. Todavía tenemos que hacerlo más claro porque recordemos que las sombras están arriba en otra capa. Entonces aquí tenemos algunos brillos, podemos jugar con ellos para asemejar los brillos claros de nuestro material de vidrio.
Vamos a tocar este. Cargarlo aún más. Tal vez no recargarlo tanto. Podríamos dejarlo así y aún funciona. Entonces, tomar este verde, vamos a ver, aclararlo más, hacerle algunas rayitas donde simule los lados de nuestro cubo de vidrio. Este es un pequeño ejemplo que puedes practicar. Busca referencias de materiales, tradúcelo en tus cubos y con esta práctica podrás ir soltando tu habilidad de interpretar las texturas y materiales que de pronto tienen que ir en los edificios, en los paisajes, en las casas, en la textura de la ropa de los personajes, en lo que sea metálico, lo que sea roca, lo que sea madera, encontrando tu propio estilo, siempre buscando caricaturizar todo lo que estás realizando para mantener el estilo cartoon que buscamos en este curso. Agradezco como siempre la atención que has puesto. Deseo como siempre que goces de buena salud y bendición para ti y para tu familia. Nos vemos y que Dios te acompañe. Hasta la próxima. Te invito a que nos sigas en nuestra red social de Facebook como asomatoy.cr, nuestra asociación formalizada en Costa Rica, donde podrás estar al tanto de talleres, cursos y actividades en las que participamos, tanto en iglesias como en nuestra propia escuela para estudiantes.